Familia, muy buenas tardes. Ya estamos en La Habana, así que lo prometido es deuda y en el día de hoy le voy a estar haciendo el primer video desde La Habana, Cuba, después de fíjate, yo lo diría así, de un exitoso viaje por la provincia de Matanzas. Gracias a todos los que se están conectando. Bienvenidos a todos los que vean la transmisión después de manera diferida. Y he querido comenzar esta serie de videos de nuestra gran Habana, casi al finalizar el año, desde un lugar bien popular, bien concurrido y de manera en vivo. Fíjate, a ustedes les gusta mucho todo lo que tenga que ver con La Habana en tiempo real, con La Habana en vivo. Y este es uno de los primeros tantos regalos que les vamos a estar haciendo durante todos estos días en lo que finaliza el ya casi viejo año 2021. Gracias a todos los que se están conectando. Por favor, díganme desde dónde me están saludando. Hoy Juanmi sí no me pudo sacar de mi trabajo. Ayer iba a hacer esta grabación y no la pude hacer porque nos reunimos un grupo de amigos, un grupo de youtubers, conversamos cantidad y dije, fíjense, para que vean ustedes lo importante que es valorar las buenas amistades. Dije, no importa, dejo de trabajar, me voy con mi gente y conversamos entonces un ratico. Bueno, ese ratico se convirtió hasta las 8 de la noche. Y dije, no importa, mañana es el regalo que tenía prometido para todos los seguidores del canal, lo hacemos, no importa, mañana. Y hoy estoy aquí. Estoy aquí, salí a grabar hoy y dije, wow, nunca he hecho un video desde el Prado de la... Les prometo hacérselo bien bonito, bien editado, como a ustedes les gusta, pero ahora quería regalar La Habana en vivo, porque es que creo que este Prado de La Habana o Paseo de Martí tiene tanta historia, pero es que aquí mismo ocurren tantas cosas y dije, este es el lugar para inaugurar esta serie de videos desde la capital de todos los cubanos. Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos al canal de Vámonos con Juanca. Estoy loco por quitarme la mascarilla, pero no puedo. Está con el lío de las multas y no es fácil, pero loco estoy por quitarme las mascarillas. Gracias amigos por estar. Por favor díganme desde dónde me están viendo. Dice Juanmi, hoy te dio el día libre. No, ayer no, a ver. Es que fuimos nosotros los que quisimos dejar de trabajar por sentarnos, conversar, reunirnos. Somos muy buenos amigos y quería darle este ejemplo a ustedes. O sea, todo por una buena amistad, una amistad verdadera y sincera, pero no importa. Aquí estoy. Dice, bueno, vamos a ver quién nos está saludando. Alina Mentero, Luis Fernando. Dice, quítatela, estás al abierto. No puedo, no. A ver, escuchen. Aquí, aunque estés en un espacio abierto, no puedes quitarte la mascarilla. No te la puedes quitar. Algo que es paradójico porque incluso he visto extranjeros que la usan y otros, la mayoría, que no la usan. Pero yo no me la puedo quitar si no le doy motivo para que me pongan una multa, familia. Estoy metiendo sofocado. Seguimos saludando, no dejen de escribir. Dice, a ver a Dama, mi hermano desde Houston, gracias. Barbie from Miami, gracias. Rosalba, buena seguidora, saludos Juanca. Sonia García dice, hola Juanca, desde aquí Miami te vemos, gracias. Díganme, bueno, vamos ahora a la famosa pregunta que hacemos casi todos los creadores de contenido a nivel mundial. Díganme si se escucha bien y si se ve bien. Espero que no me tumben la directa, va a ser una directa bien refrescante, por favor. No la tumben, no empiecen a dar dislike, los trolls, los haters, las ciberclarias, tranquilos. Este es un video inaugural de aquí de La Habana, por favor no me la tumben. Eri, mi hermano, salúdate mi hermano. Bueno, vamos a continuar. Miren aquí, recuerdo que en una ocasión les hice un video por aquí que estaba haciendo un grupo de entrevistas y me introduje sin conocerlo en el barrio de Colón. Les voy a estar dejando después por aquí arriba la etiqueta de la entrevista en vivo que yo estaba haciendo en el barrio de Colón y donde me querían asaltar y yo no me daba cuenta de eso, familia. Bueno, vamos a empezar rapidito, a empezar en sus comentarios. Fíjense ustedes aquí, eso que están observando ustedes en la esquina, en la parte de arriba, esto es un edificio multifamiliar y acá al lado tienen el Hotel Caribbean, que es un hotel 2 estrellas. Y para acá, el famoso Hotel Reggie, que estuvo mucho tiempo destruido, ya lleva casi 3 años en reparación. Creo que está a punto de inaugurarse. Y más allá atrás, están observando ustedes por esta área de aquí, hay una famosa perfumería que ahora está cerrada, pero en su momento fue famosa, después la pusieron en CUC y ahora me imagino que después que terminen con todo el hotel, será en MLC, como todas las cosas. Esto de aquí que me ha dado mucho dolor, el famoso Teatro Fausto. Hacía rato yo no pasaba por aquí, súper abandonado. Un teatro que tiene su historia. Wow, qué pena. Ahí lo están viendo ustedes.
Fíjense, para que vean qué importante es grabar cualquier rincón de La Habana. Wow, no lo sabía. Pensé que estaba en funcionamiento. Buenas tardes. Este es el Cine Fausto, ¿no? Cine, sí. Bueno, parece que está en reparación. No, quiero reparar. ¿Está en reparación? Quiero reparar. Ah, ¿usted quiere repararlo? Bueno, usted no va. Bueno, Cine Fausto, no sé si ustedes lo recordarán. Esta esquina era bien famosa, familia. Esta esquina era bien famosa. Fíjense, todavía se mantiene esta madera original de la época de la taquilla de las ventas. Y estos pasillos, wow. No, creo que aquí todavía no están haciendo nada. Nada, no están haciendo nada. Es una pena. Wow. Vamos a seguir. Miren, disfruten regalo de Navidad, familia. Vuelvo a reiterarles felicidades a todos por las Navidades. Que fluya sobre todas las cosas la salud y el amor en la familia. Lo otro esperemos que venga después. Feliz Navidad. Diga, amigo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Nos conocemos? Claro, el Hotel Parque Central. Ah, el Hotel Parque Central. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Estás de compra hoy por aquí? Sí, sí. Ah, ¿cómo estás? Dime para estas Navidades, ¿qué le desea a todos los cubanos? Que la pasen bien, que sean muy felices. Y para el año 2022, Que sea mejor. que sea mejor. Gracias, hermano. Que se acabe Gracias. la pandemia. Y que se acabe la pandemia, así mismo. Todas las pandemias, todas las pandemias. Gracias, mi hermano. A usted. Vale, gracias. Bueno, seguimos entonces, familia. Por acá. Sí, ya me acordé ahora. Gracias, hermanito. Miren aquí, vamos a continuar porque aquí hay varios lugares que sé que a ustedes les va a traer muchos recuerdos. Vamos a continuar. Miren, seguimos avanzando. Gracias a todos los que están. No olviden dar like si les está gustando lo que está observando. Y aquí tenemos una bella señora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, usted. Dígame qué cosas desea usted para el próximo año 2022. Un buen triunfo de nuestro aniversario 63 de la Revolución Ajá. Cubana, porque vivimos en un país donde hay libertad. En otros países tendrán muchas cosas, pero aquí a los niños. O sea, usted desea para No el le próximo pasa. año un aniversario más de la Más de la revolución. Revolución Cubana con mucha felicidad para los niños. Ajá. Y para usted en el plano personal, ¿qué le desea a los cubanos? Le deseo a los cubanos que sigan optimistas, que piensen que el año Seguimos que con viene, optimismo. con nuestro presidente será mejor. Que todos los días ese sol que sale nos alumbre esta isla de Cuba tan libre. Porque lo más lindo que hay es que tener la libertad. Muy bien. ¿Y qué le desea usted a la familia, a los Que amigos? todos estén unidos, que lo pasen bien, que se pongan la mascarilla, que se cuiden del Omicron y que todos estén unidos en una familia, en un feliz año a toda esa familia cubana tan bella. Que tengan lo que tengan, pero que lo vivan en paz, porque lo más grande que hay en la vida es la libertad y la paz. Y en este país Usted hay se paz. siente con libertad. Porque este es Sobre país todo, libre. estoy de acuerdo con usted con el tema de que exista la Claro, paz, la el libertad, respeto a las el personas. respeto, el derecho, a el todos. respeto, el Hay derecho a todas las personas. A todas las personas por igual. Ahora, ¿usted acostumbra a venir por aquí, por el Paseo del Claro, Prado? Mi hija vive una cuadra de aquí. Ah, Mi usted vive hija una cuadra ahora aquí. se fue, si Pero no cuando lo le hubiera pregunté ahorita no entrevistado. se sabía el nombre del cine. No, pero es que ella se mudó para acá y yo no soy de aquí, yo vivo para el cerro. Ah, usted vive para el cerro. Y ella sí Bueno, la ¿cómo están las vive cosas aquí. por allá por el cerro? Tranquila, Quiero ir por allá por el cerro. Muy contento por los cigarros que ya le vinieron. ¿Qué cigarro? ¿Qué pasó con los cigarros? que ¿Usted ya le fuma? echaron. No, pero todas las personas, amistades mías que fuman, hicieron su cola, cogieron sus cigarros, están esperando. ¿Y qué problema fue que hubo con los cigarros? No, que al contrario, mandaron otra ronda. Que está Ah, muy otra dentro. ronda de cigarros más. Claro. Sí, porque creo que me han dicho que los cigarros están volados de precio. No, pero no, para nada. Para Primero nada. vino una y ahora vino otra, más todavía. Todo eso es para por la bodega. familia, por la bodega. Entonces, y pues- hasta Cheguma y todos que eran MLC le vinieron a toda la familia para que lo Y del tengan. pollito, dice que nos hagan una libita de pollo. Vienen en camino. Y los yutones esperando Campeche o Alabado que van a dar los yutones, que yo sí tomo. ¿Lo qué? ¿Los yutones? ¿Qué es eso? Ron. Ah, ¿usted Que toma se ron? llama Campeche o Alabado, el que me No, manda. yo de ron no sé ni de cigarro tampoco. Bueno. Pero bueno, si eso lo hace No feliz. importa, eso lo hace sano. No, si eso lo hace feliz, si le gusta. Usted fuma, me dijo que fumaba, no. No, yo fumo cuando me tomo un traguito. No, debería no fumar y debería no tomarse ningún traguito. Bueno, le voy a decir una cosa. Sí. Por esta libertad tan bella como la vida, habrá que darlo todo. Hasta la sombra si fuera necesario. Y no será Pero bueno, pero suficiente. te puede ser sin ron y sin cigarro. No importa. Está bien. Bueno, muchas gracias Dale. por haberme atendido. Cuida a su Dale, nieta. mi amor. Gracias, nos vemos. Adiós. Bueno, ahí estamos observando ustedes. Están observando ustedes, miren aquí, la Escuela Nacional de Ballet. Esa es la Escuela Nacional de Ballet. No sé si ustedes la recordarán. Seguimos en nuestro avance. Asimismo es Licey Lima. Pero no importa, como bien nosotros estamos diciendo, lo importante es que se respete. Ojalá que se respetara, así como yo mismo he respetado su criterio, bueno, que ella sea capaz también de respetar el criterio de los demás.
Por eso ni la corté. En otro momento lo hubiese cortado. Ya no, ya he aprendido. También he aprendido con el canal, también gracias a ustedes. Por eso les decía que lo importante era eso. El respeto al derecho ajeno. El respeto a todos los criterios. No importa. Ese fue su criterio. Lo quiso decir, la dejé. Que se desparramara. No importa. Así estamos. Los quiero mucho. Vamos a seguir avanzando. Seguimos avanzando. Miren para acá. Bueno, ustedes me imagino que reconocerán este edificio, Hotel Sevilla, hotel que también tiene gran historia. Aquí lo que me interesa de los hoteles es la historia. Hotel donde la mafia, aquí, caballero, aquí esto tiene una historia que en cuanto dice gracias, dice Manuel García, Juan, que acá aguante tú tienes. A ver, gracias Manuel por la donación, pero te doy más gracias todavía por el comentario. No creo que sea aguante. No se les olvide que fui maestro de los 14 años. Fui director de escuela 12 años de una secundaria básica y no creen ustedes que aprendí durante mucho tiempo a tratar de comprender. Ahí saluden a los niños, saluden. Saluden ahí. Miren los niños, qué lindo. No, pero el noticiero no, por mi canal de YouTube. Se llama Vámonos con Juanca. Vámonos con Juanca. No, gracias a ustedes, gracias, Pico. Entonces les decía que aprendí durante todo ese tiempo de magisterio a ayudar a las personas, a entender a las personas, a tratar de comprenderlas. Y por tanto, ya les decía, cuando era más joven en el canal, quizás este tipo de entrevistas la cortaba. Creo que en alguna ocasión la hacía, porque pensaba que por el canal solamente tenía que salir todo a favor de lo que yo pensara. No, no importa. Si es en vivo y ha sido de manera improvisada, ha sido de manera así, sin planificar, y es eso lo que dijo, bueno, es eso lo que hay. Seguimos entonces, familia. Miren, quiero mostrarles también otra gran curiosidad aquí de nuestro Paseo del Prado. Esto que hoy es la Alianza Francesa, fue en su momento la casa de uno de los presidentes de la República, José Miguel Gómez, conocido en la historia de Cuba como tiburón que se baña pero salpica. Ya, según nuestra historia, era un presidente que se caracterizaba por robarse los fondos, cogerse todo el dinero de todas las obras públicas, etcétera, pero salpicaba también a su gabinete. Cualquier coincidencia con la realidad, no sé si será pura coincidencia. Miren ahí, hoy Alianza Francesa. Me alegra sobre todas las cosas que el edificio se encuentre en buen estado porque es una joya arquitectónica. No quiero hablarle mucho de la historia del Paseo del Prado, pero cuentan ya desde los años 1800 que este era un lugar exclusivo en aquella época. Pero cuando vino en planificación la creación del Vedado, incluso de Nuevo Vedado, ya los grandes ricos que vivían en esta zona vendieron sus casas y se fueron para esta zona porque, bueno, eran las zonas exclusivas en aquellos momentos. Dice, concentrémonos en lo bueno de la vida. Tremendo canal. Muchas gracias, hermano. Gracias a todos. Gracias a todos. Seguimos por acá. Miren aquí, otra de las construcciones de la época que están apreciando ustedes. Mírenlo ahí. Y seguimos avanzando por nuestro Paseo del Prado. Díganme si les está gustando toda la información que les estoy dando. Fíjate, ínfima, una información ínfima, nada formal. Todo a partir de nuestro intercambio, pero para que ustedes disfruten de La Habana en tiempo real. Miren para acá. Otro lugar que ustedes van a recordar mucho, Centro Cultural Árabe. Aquí. Ahí, cerrado en estos momentos. Están observando ustedes. Seguimos avanzando. Miren para acá, para seguir explicando. Esta escuela lo que es función del turismo y esto que tenemos aquí abajo es una tienda en MLC. Antes era una tienda famosa que vendía licor, ahora todo es en MLC. Yo imagino que esa información ustedes la sepan. O sea, ya yo en varios videos les he estado comentando a ustedes que ya aquí todo lo que se venda, excepto el pollo, el perrito, el picadillo, las 3P, el resto, todo es en MLC. ¿Ok? Seguimos. Vamos avanzando. Vamos a avanzar. Miren aquí. Miren, llegamos a otro lugar también emblemático de aquí, de esta zona. ¿Recuerdan ustedes la famosa pizzería, los espaguetis? Prado 264. Mírenlo aquí. Ya no es pizzería. Ya ahora es una oficina, que lo estoy investigando, es una oficina de algo que tiene que ver con la gastronomía. Pero ya no es... Incluso déjenme decirle, ella se reparó hace algunos años atrás, estuvo funcionando. Dicen que ya las pizzas y los espaguetis y las lasañas no eran como antes, por supuesto, muchas cosas han cambiado, nada ahora.
es igual que antes, pero lo último que pude saber de este lugar es que ya no funciona, ni como restaurante, ni como bar, ni nada. Lo cogieron para guardar archivos y hacer allí una oficina. Gracias a todos los que se están incorporando. Saludos, familia. Este bello jardín que ustedes observan son los jardines que están alrededor de la piscina del Hotel Sevilla. Miren aquí otro plano. Miren ahí. Otro plano, a ver, perdón. Otro plano de este edificio que también es legendario, que también guarda mucha historia. Seguimos avanzando. Gracias, Yané Durán. Yané Durán, yo pensé que usted estaba peleada de mí. No, no te voy a agradecer que hayas donado, Yané. Lo que te voy a regañar porque hace rato hay seguidores que uno nunca se olvida. Y Yané Durán es una de esas seguidoras que ha estado hace un año con este canal. Y yo pensé que usted estaba peleada conmigo. No se pelee conmigo. Miren, aquí tienen otra de las obras recientemente reparadas. Es una escuela primaria. Era la escuela de Rafael María de Mendive. Y por suerte la repararon. Me alegro mucho. Y está preciosa la escuela por dentro. Está preciosa, preciosa. Vamos para acá. Díganme si este edificio les trae a usted algún tipo de recuerdo. A ver, leo los comentarios. Díganme si ya usted sabe ahora mismo qué les estoy proyectando en pantalla. Díganme si han podido entrar en él. Díganme si lo han visitado. A ver, voy leyendo. Dice, esto es el Mediterráneo. A ver... No. Dice, no estoy peleada de nadie. Ah, menos mal, Yané, no. Yané, te extrañé. Vaya, te soy sincero. Dice Río Forever, patria y vida, mi hermano. Gracias por esa donación. Miren allí. Díganme si ya saben qué edificio estamos observando aquí. Ana Celia Canales, gracias por estar, mi amor. Muchas gracias. Un honor para mí. Bueno, ahí estamos observando el famoso Palacio de los Matrimonios. Qué lástima que no haya alguna boda en estos momentos. Me gustaría haber grabado un pedacito de una boda en plena pandemia. Palacio de los Matrimonios. Mírenlo ahí. Díganme si a ustedes les trae recuerdo este lugar. Miren aquí. Manuel García, gracias por esa donación, hermano. Mírenlo aquí. Yo creo que ya no hay más bodas. Yo creo que ya esos son los que se quedaron esperando el transporte. ¿Habrá alguna otra boda ahora? Ya sacaron las bodas, ¿no? Bueno, qué lástima. Bueno, mírenlo ahí, lo están observando ustedes. Bueno, apagaron hasta las luces y todo ya. Palacio de los Matrimonios. Gente que ahora, finalizando el año, se están casando. Palacio de los Matrimonios de Prado, ¿no? Ya. Sí, está de Galeano también, pero bueno, este es más antiguo, ¿verdad? ¿Usted también se casó aquí en este? ¿Se casó en este de aquí? Hace 11 años. Pero usted se casó entonces ya madurita. La segunda. ¿Pero cuántas bodas? Pero también se casó con ropa, traje. No, en esta me casé de morado. De morado, ya, de blanco no, porque el blanco tiene un significado. La primera vez. Ya, está bien. La pureza. La pureza. Ya en la segunda casorio usted no estaba pura ya. No, Ya usted estaba ya como yogur de soya, como una bastante mezcla. Bueno, muchas gracias y feliz Navidad para todos. Dale, gracias. Seguimos entonces avanzando, familia. Miren por acá. Bueno, miren, aquí van a observar ustedes entonces otros contrastes. Esto también forma parte de nuestro Prado habanero. Son edificios también de antaño, de los años 1890. Wow. Es que La Habana está llena de contrastes. Miren aquí, esta otra parte. Aquí debajo tenemos un negocio particular que tiene como curiosidad que ellos de alguna manera escenifican todo lo que tenga que ver con la época de los corsarios y los piratas. Y en la parte de arriba, observen ustedes, hay personas viviendo. Wow. Miren aquí al lado también. Mírenlo ahí. Sí, esto aquí ya está en malitas condiciones. Malitas condiciones. A veces me pregunto si habrá que esperar a que todo esto se caiga o que haya más pérdidas para que se le dé una atención a esto. Realmente prefiero vivir en mi Palomar allá en el barrio mío que vivir acá. Un apartamento de esto aquí vale bastante, para que ustedes lo sepan. Les voy dando esa información. Posiblemente mi apartamento de 2 cuartos, apartamento más reciente, en mejores condiciones, tenga mucho menos valor que estos que están aquí. Porque no sé si aquí ocurrirá lo mismo que ocurre en otros países. Ustedes me dirán en los comentarios. Por aquí en Cuba,
un apartamento, por muy viejo que sea, mientras más céntrico sea el lugar, más vale. Entonces ahora mismo cualquier apartamento de los cuales yo no doy un euro puede costar más que el mío allá en el Reparto Valle, para que lo sepan ustedes. Información. O sea, en otras palabras, todos estos municipios que están muy alejados de la parte céntrica de La Habana, los apartamentos suelen costar mucho menos. Una vivienda aquí, en Habana Vieja, en Centro Habana, en El Vedado, en Playa, pero aunque sea más lejos, pero es una zona más residencial, cuesta mucho, mucho más. En próximos videos, quizás para el año que viene, se lo estaré explicando, pero yo no doy un euro por un apartamento de este tipo. La verdad que no. Seguimos por acá. Y aquí, el Centro Asturiano. El Centro Asturiano es como una especie de cooperativa. Aquí hay varios negocios también que son particulares. Tiene discoteca, tiene cafetería, tiene restaurante, está abierto. Sí, como no, está abierto. Quizás en algún momento, en algún video, se los traiga. Así estamos pasando las Navidades por acá, lo que se puede hablar de Navidades. Navidades que son, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Aquí nunca se ha festejado las Navidades como en otros lugares. Esa cosa bonita de la alegría y los regalos y los turrones y las sorpresas, eso no, aquí no. Eso tiene su historia. En algún momento se lo voy a hacer. No quiero cosas tristes, no quiero más cosas tristes para acá. Gretel, te amo, mi niña. No quiero más cosas tristes por acá. Pero así son. Esas son las características de las Navidades nuestras. Sin contar que ahora mismo no puedo dejar de mencionarlo, que es todo un enigma, incluso para mí, que tengo otros ingresos, el tema de que voy a comer mañana 24, que ahora mismo no lo sé, el 31, que por tradición en Cuba, generalmente nos comíamos un pedacito de carne, cada cual compraba su pedacito de carne. Creo que este viaje, todo el mundo va a estar a base de pollo. Van a ser unas Navidades con las 3P, algunos con pollo, otros con perritos, otros con picadillo, porque la carne de cerdo está muy elevado, realmente muy, muy, muy elevado. Es una cosa loca que nosotros no entendemos. Y por eso así va a ser. Picante, mi hermano, gracias por estar. Miren, seguimos para acá. Esta es otra de las construcciones emblemáticas. También no está en buen estado. Bueno, esta que está aquí, ¿ves? Está abandonada, cerrada por peligro de derrumbe. Y miren esta otra de aquí. Una lástima. Pero el Prado era muy bonito, muy bonito. Incluso hay una historia muy famosa que se lo voy a comienza ya con la serie de videos de aquí de La Habana, con toda la historia del Prado, si antes estaba pavimentada, que no era así. Los árboles, estos árboles tienen historia también. Está relacionada con un presidente que quería ganarse votos y de la noche a la mañana los cambió todo. Si mal no recuerdo, creo que fue Gerardo Machado. Fíjense, si mal no recuerdo, no tengo papel al lado, no estoy leyendo, pero sí tiene su historia. De la noche a la mañana cambiaron los árboles. Dice que la gente se acostó con palmas, si no me equivoco, y al otro día cuando amaneció, no sé si eran laureles o pinos. No, creo que antes lo que había eran pinos y al otro día amaneció con árboles. Algo así. Seguimos avanzando. Familia. Bueno, aquí, la típica cola. Me imagino que sea para el pollo. Y lo bonito realmente del Paseo del Prado es cómo te entretienes mirando a los alrededores y la gran cantidad de familias que vienen aquí a despejar un ratico, a conversar. Vienen las parejas, vienen los niños, juegan. En su momento venían también gran cantidad de jóvenes, creo que todavía se mantiene. Creo que eso se mantiene todavía. Que por las noches vengan gran cantidad de juventud. O sea, imagínense todo este Prado, toda esta parte de aquí. Imagínense lo lleno de jóvenes que vienen a conversar y esa es su diversión. Se sientan, entre ellos intercambian ideas, sus cosas, con sus bocinitas, su música. Realmente, es una tradición. Creo que hay videos por ahí de mis colegas que cuando la celebración esta que se llama
Halloween, hicieron recorridos por aquí, hicieron recorridos y pudieron demostrar que este es un lugar nocturno a la que la juventud, cuando te hablo de la juventud te hablo de adolescentes, desde los 12 años hasta los 18, vienen para acá. Y aquí, familia, ya vamos entrando a otro espacio. Gracias, Humberto Díaz. Déjenme leer un ratico los comentarios de ustedes. Ustedes saben que yo soy malísimo para leer comentarios, perdónenme. Vamos a saludar a quien está ahí que no he saludado. Dice Lázaro Meléndez, feliz Navidad con pollo o con lechón. Lo importante es celebrar la tradición, sobre todo con salud. Correcto, yo estoy de acuerdo con usted. Pero bueno, con salud y también disfrutar de algunos placeres de la vida. Gretel Space, también amiga, youtuber, está con nosotros. Rosalba Pérez dice, sí, pero en grano no. Bueno, no entendí nada, están hablando de café parece. Licel Lima, saludos. Laura Gámez, Juan con abrazo, otro abrazo para ustedes también. Sigan saludando, dice Francisca, necesito casa de renta. Ya me han estado pidiendo eso. Voy a tener que hacer varios videos sobre diferentes opciones de casas de renta aquí en La Habana. Se los voy a hacer, se los prometo. Luis Fernando, Parque Central, el Parque Central. Ya tengo videos en el canal del Parque Central. ¿Ok? Pueden buscarlo ahí sin ningún tipo de problema. Dice Fernando Domenech, un abrazo, Juanca. Maruchan, un abrazo también. Emily Río, hola Juanca, gracias. ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacer? ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar? Esta parte aquí es muy bonita. Oh, y esta esquina famosa, que se los puse a ver en las historias de Instagram. Síganme por mi Instagram, por favor, vámonos con Juanca. Y se los puse también en las historias de YouTube. Famosa esquina de Prado y Neptuno. Dicen que la más famosa de toda Cuba. Porque precisamente en este edificio, en algunos de sus salones, se hizo famoso en aquella época de Enrique Jorrín, uno de los chachachás más populares de la historia de la música cubana. A Prado y Neptuno, param, pam, 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 iba una chiquita, param, pam, 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 que todos los hombres la tenían que mirar. Algo así, algo así. Ay, mi madre, es fácil. Ay, mi madre. Creo que este video no se podía despedir sin hacer alusión a eso. Y por allá que tenemos el Centro Andaluz de La Habana. Miren ustedes qué bella vista. Sí, aquí todo es cubaneo, deja que te coja. Sí, todo este lugar es de cubaneo. Ya para hablar de cubaneo ya sí hay que hacer un video incluso más profundo en otro momento. Este es un video de bienvenida. Váyase suscribiendo al canal si no lo ha hecho. Vamos a tener emisiones en vivo desde lugares insospechados de La Habana. Nunca lo había hecho desde el Prado. Por eso quise empezar desde aquí. Además que desde aquí usted iba a observar todos los fenómenos, todas las realidades habidas y por haber de La Habana. A veces la gente dice, Juanca, has estado en los días que estuviste con la Diabla, con Matanza, estuviste un poquitico alejado de la realidad. No, la realidad de Cuba es diversa. Son varias realidades. Todo este ingrediente, todo este engranaje hacen la realidad de Cuba. ¿Ya? Una realidad más bonita que otra, una realidad más cruel que la otra, pero es un error decir que, por ejemplo, que cuando grabo un lugar muy humilde, esa es la verdadera Habana. No, La Habana lo es todo. La Habana lo es desde este lugar, que tiene lugares bonitos, tiene lugares destruidos, tiene lugares abandonados. ¿Entendieron eso? Fíjense, quería aclarar esas cosas, porque a veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, por tratar de llamar la atención, ponemos esos tipos de títulos. No, no, todo es realidad. Porque es que yo no me he ido para otro planeta. He seguido en Cuba. ¿Entendieron eso, mi gente? Miren por allá. Saludos a todos. Gracias por haberme acompañado en esta transmisión en vivo. Los quiero mucho. Se vienen muchas sorpresas. Bendiciones para todos. Feliz Navidad. Y nos vemos mañana en una próxima directa. Gracias a todos. Gracias a todos. Los quiero mucho. Gracias por el apoyo. Nos vemos mañana. Chao.